Lo que pasa es que la cuestión de la coparticipación de impuestos, de lo que recauda la nación, es un tema de que no se puede terminar de resolver. Para que podamos establecer con precisión en año, para ver lo complejo, digamos que todo este sistema arrancó en 1935, pero que después si damos un salto para cortar todo el tiempo histórico hasta el año 1994, que se reformó la Constitución, cuando se reforma la Constitución se le da el rango constitucional a la ley de coparticipación y se pone un plazo de 2 años para sancionar una nueva ley de coparticipación. Es decir, que esta ley de coparticipación debería haber estado sancionada en el año 1996. Y desde esa época hasta ahora no ha habido posibilidad alguna que el Congreso Nacional dicte la ley de coparticipación, en la cual tienen que sentarse las 24 jurisdicciones. Esto para que veamos lo complejo que es toda la situación. Entonces, ¿qué se hace? Se mantiene la ley de coparticipación del año 88 y sobre ella se va trabajando y se va repartiendo los fondos. ¿Qué pasa? Cuando aparece una modificación de esta naturaleza, en realidad lo que se está haciendo es, de alguna manera, afectando a la ley de convenio, a esta ley que hay ya sancionada y firmada, donde dice cómo se va a repartir el producido de los impuestos. Y entonces, obviamente, cuando se toca esta ley y se afecta esta ley por una jurisdicción sola, ahí es donde surgen los problemas constitucionales y de legalidad, que es lo que hoy día está tan, ¿no es cierto?, en boga, discutiéndose por este anuncio reciente del presidente de la Nación. Es decir, que ni siquiera el Poder Ejecutivo está en condiciones de tomar una decisión unilateral o arbitraria como la que anunció Alberto Fernández esta semana, básicamente por ese marco legal que está, digamos, existiendo en el país desde hace varias décadas. Exactamente, incluso el Poder Ejecutivo sería el que menos podría resolver esta cuestión, siempre tiene que ser el Poder Legislativo, y aún el Poder Legislativo de cualquiera de las jurisdicciones tampoco lo podría hacer por sí, porque es lo que se llama una leyes intrafederales, es decir, una ley convenio entre todas las provincias, donde más allá, y acá no lo estamos juzgando ni resolviendo, ni nada por el estilo, más allá del fin que se le dé al dinero, incluso en los precedentes jurisprudenciales lo podemos ver después si tenemos tiempo. O sea, no importa el fin, a dónde se va a girar el dinero, lo que importa es la legalidad. Y desde el punto de vista de la legalidad, ninguna jurisdicción, aún el gobierno nacional o el Congreso Nacional, puede apartarse de la ley convenio sin que otra ley así lo respalde. El antecedente último, y que creo que la gente se puede llegar a acordar, más que nada por el contexto, no tanto por el fallo, pero fue el caso del gobierno de Santa Fe, cuando reclamó ante la Corte, en ese caso se había destinado fondos al ANSES, ¿no es cierto? Dejémoslo de lado el motivo, pero se le quita fondos de la coparticipación. Y es el famoso fallo, por decirlo de alguna manera, que se sanciona cuando ingresa Macri en su gestión presidencial y tiene que cumplir con la restitución de los fondos que se le había detraído de la coparticipación a la provincia de Santa Fe, de Córdoba, así es la que habían reclamado. Ese fallo, que es fin del 2015, es el último que uno puede encontrar, donde se expide sobre este punto, y lo hace en forma bastante clara. Dice, esta es una cuestión, más allá del fin loable, que era en ese caso destinar fondos al ANSES, más allá del fin loable de a dónde se iban a imputar los fondos, lo que no puede hacerse, lo que no puede hacer una de las partes, esa parte es dejar de lado que hay una ley marco intrafederal de todas las partes que no puede ser por una sola de ellas dejada de lado. Así que necesita un respaldo de un acuerdo de todas las jurisdicciones, que puede ser por un pacto federal, una ley convenio, lo que fuera, pero todas las jurisdicciones tienen que estar de acuerdo. Insisto, no en forma unilateral, aún siendo el gobierno nacional. Y en ese caso es un caso análogo en cuanto al contenido de fondo de lo que hoy día se está planteando, por lo menos lo que yo entiendo leyendo, ¿no es cierto?, la jurisprudencia. Bien. Ahora, Marcos, otra situación similar, vos me dirás en qué coincide y en qué no con esta, digamos, relación que hoy se plantea tensa entre Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es justamente algo que se dio en la presidencia de Macri vinculada con lo que fue la financiación de la policía de la provincia, de la ciudad autónoma, con la transferencia de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
Ese caso, ¿en qué marco se puede analizar, teniendo en cuenta lo que estamos observando hoy? También es una arista de este punto, pero lo que estableció la Constitución en la reforma del 94, que insisto, cuando se le da rango constitucional a la ley de coparticipación, que era lo que ocurría de hecho, ¿no es cierto?, cuando la nación empezó a recaudar la mayoría de los impuestos y después repartía con las provincias, este punto que bien decís, lo que se estableció fue, bueno, si la nación llega a delegar en alguna provincia determinados servicios, debe inmediatamente estar acompañado de la asignación de las partidas necesarias para respaldar esos servicios y funciones que se están transfiriendo. No puede desfinanciarse a una jurisdicción trasladándole funciones o servicios sin la correspondiente partida presupuestaria para cubrirla. Eso también está regulado constitucionalmente y, insisto, es para no desfinanciar a una jurisdicción cuando se le atribuye determinada función. Bien, por último, Marcos, entonces, en función de todo esto que contaste, en la medida que Rodríguez Larreta lleve este tema a la justicia, no avanzaría. Lo más probable es que la Corte frene esta decisión de recortarle un punto a la ciudad de Buenos Aires para transferirlo a Buenos Aires provincia, ¿no es cierto? Yo creo que si sigue el presidente del fallo de Santa Fe también, y la Corte, si se lee el fallo, incluso en la última parte, la Corte vuelve a hacer hincapié, diciendo que hace más de 20 años que no se puede sancionar la ley de coparticipación. Esto yo creo que en algún momento va a detonar en el sentido de que las 24 jurisdicciones deben juntarse y resolver, mejor dicho, y adecuarse a la Constitución Nacional y sancionar una ley de coparticipación federal de impuestos como corresponde y de acuerdo a lo que la Constitución manda.